Hola a todos, bienvenidos a otra entrega de Desmontando la Flor de Jade. Bienvenidos mecenas, bienvenidos lectores. Hoy vamos a enfocarnos en 3 capítulos diferentes para poder hacer un resumen mucho más amplio de estos 3 capítulos que se concatenan unos con otros y que son Primera Sangre, Abrir los ojos no significa despertar y Ayuda desesperada. Hola Jesús. Hola Estela. ¿Estás de acuerdo entonces en que veamos 3 capítulos? Sí, me parece estupendo. Bueno, muy bien. Deberíamos empezar con el inicio de Primera Sangre, en el cual tenemos a Garen y Olwen ya preparándose para defender a los chicos de los orcos, para liberarse ellos también. Y se produce ahí una situación bastante interesante, en la cual Claudia pregunta a Garen cómo sabe ella que van a volver. Y Garen le dice, te doy mi palabra. Esto es una forma de desmarcar un poco estos dos mundos que estás presentando vos, los modernos y este mundo de fantasía que nos estás mostrando. ¿Lo dices por...? Por el valor que le da puntualmente a su palabra Garen y que luego será algo que se va a repetir. Sí, bueno, el universo de Flor de Jade tiene esos puntos, diríamos, de honor o esos puntos de fidelidad a la palabra que quizás en nuestro mundo se han perdido un poco. En cualquier caso, la escena en realidad ellos están planteando liberarse. Quizá lo que a ellos les preocupa, por ellos me refiero a Garen y Olwen, es la injerencia de los charladores. Ellos tienen claro, Olwen está mentalmente repasando, diríamos, la estrategia a seguir, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta, dónde estar pendiente, cuántos son los adversarios a los que van a enfrentarse y tal. Y quizá a ellos lo que les preocupa es la injerencia de terceras personas por ahí que en un momento determinado les puedan reventar. Entonces, por esa razón, ellos quieren dejarlo dentro. Y claro, Garen cuando los mira, los observa, se da cuenta de que están absolutamente derrotados, ¿no? Sí. Que ese grupo de humanos no tiene prácticamente capacidad de supervivencia si no hacen algo por ellos, ¿no? Si no les echan una mano, por poca que sea. Y claro, cuando Claudia le dice que no tiene ninguna garantía, Garen en realidad tampoco tiene más opciones para tranquilizarla que decirle te doy mi palabra. Y se lo dice después de esa observación. Hay una línea por ahí que dice que le trae recuerdos de la guerra probablemente, donde los humanos han sufrido el exterminio, probablemente volverían a la imagen de Garen un montón de instantáneas, ¿no? Y bueno, en realidad son una pareja con sentimientos, es una pareja altruista. Ellos en realidad no les va a costar mucho el contar con ellos, ¿no? Digo que hay justo como un chocar, porque por un lado Garen es el que dice te doy mi palabra, es el primero. Pero del otro lado, el que la pone en duda es Falo. Que sí, es claro, justamente ese ingrediente del sálvese quien pueda, de yo arreglo esto a mi manera y el resto ya verá lo que hace. Entonces me parece justamente que los pone en comparación y de un lado podemos ver eso, ¿no? El valor de la palabra, del honor, de la lealtad, y del otro lado justo un personaje que dice que lo pone en cuestión. Mucha suerte. Cada personaje piensa o analiza el mundo tal cual lo ve, ¿no? Y Falo probablemente no lo haría. Es más, Falo ya ha dado muestras de no hacerlo, ¿no? Ha sido el primero en salir corriendo y tratar de salvarse a sí mismo.
Y quizá poner en cuestión la palabra es casi como justificarse también, es el hecho de decir, bueno, no todo el mundo. Veremos a ver si lo hace, ¿no? Él duda y en esa duda, de alguna manera, se legitima él también, ¿no? Su actitud. En cualquier caso, bueno, el desarrollo estaba ahí, hay que dejar en ese punto, hay que dejarle al lector con la duda. Claro. De hecho, voy a jugar durante las páginas inmediatamente siguientes justo con eso. A partir de este momento, los caminos van paralelos. Gary y Olwen hacen su travesía, los chicos se quedan en la carrera. En relación a Gary y Olwen, me parece que hay un momento muy interesante que deberíamos escuchar, de hecho, y después seguir hablando. Perfecto. Dormía arrobada en la vaina de cuero y piel la afilada hoja de una espada. Contempló muy despacio, lentamente, una a una, las runas que decoraban la engalanada superficie del cuero que la sostenía, volviendo a su memoria pasajes de lejanos días. Extrañamente, hoy le habían sido recordados, aunque lo fingiese. Solo una palabra visitó sus labios cuando su diestra aferró el decorado puño que enmangaba el acero mortal de aquella espada. Tiró de ella, interrumpiendo aquel letargo inerte. Mostró su cuerpo desnudo, los ojos malignos de la luna, que espiaba en silencio sobre él. Solo una palabra, y tenía nombre de mujer. Acá lo que aparece es una frase de Olwen, bueno, no de Olwen, respecto de Olwen, en la que se escucha solo una palabra acudió a sus labios y era un nombre de mujer. Es la presentación de la espada. De la espada. Es la presentación y en realidad ellos, porque a mí me han preguntado en alguna ocasión, bueno, ¿qué les motiva a Geraint y Olwen a tener que enfrentarse al grupo de orcos? Hay una serie de cosas, ¿no? Pero una de ellas es tener la tranquilidad para poder recoger bien su equipo, sus caballos, etc. Para ellos, un grupo de orcos pillado en fraganti no es ninguna amenaza. Tendría que remontarme a S&S, por ejemplo, ¿no? A sí, claro. Olwen Solansos, para Olwen entrar a degüello en un campamento de orcos no es nada nuevo. No, y no es un gran desafío, incluso, ¿no? Ellos quieren tener la tranquilidad para eso. Lo primero que hacen es buscar sus caballos y buscar sus armas. Aquí es donde los guerreros, por decirlo así, se encuentran con esa parte de ellos que les hace precisamente guerreros. Geraint va a buscar el arco y Olwen va a buscar la espada. Si bien el arco de Geraint queda como un instrumento más, queda como un elemento más, la espada de Olwen no. La espada de Olwen tiene un peso en la saga, un peso simbólico, un peso icónico, muy, muy importante, porque no es solamente una espada, ¿no? O sea, es una espada, pero todo lo que hay alrededor de ese... Tiene más significado, sí. Trasciende mucho más, ¿no? Esta era la primera vez que se iba a mencionar la espada de Olwen, y yo desde el primer momento quería dejar claro que esa espada no era solamente eso, un arma, era algo más, ¿no? Y pensé que podía ser muy, muy bonito referirse por primera vez al nombre, al menos insinuarlo, ¿no? Empezar a insinuar que, bueno, es una espada que va a tener un nombre, que ese nombre no es cualquier nombre, y dar pie a todo ese río de cosas que lleva aparejado la espada, ¿no? Decíamos que mientras ellos están ocupándose de los orcos, los chicos se quedan en la carreta. Y se arma un momento de duda, de, bueno, ¿qué hacemos?
nos escapamos nosotros, nos vamos por las nuestras, todos están dudosos y preguntándose qué hacer. La que tiene certezas es Claudia. Esto es un avance, fue una casualidad. ¿Cómo lo planteaste? No, ¿O no lo planteaste? En realidad, pocas cosas en el texto de Flor de Jade son casuales. Otra cosa es que sean inesperadas, pero no casuales. No, en la carreta, evidentemente, yo jugaba o quería jugar con lo que te avanzaba antes, ¿no? Con el hecho de, Falo tendrá razón, realmente estos dos se habrán largado, se habrán buscado la manera de eludirlo todo y los dejan allí. Yo quería jugar, son los compases iniciales, los lectores todavía no conocen a los personajes y quedaba interesante esa duda, ese juego. Y sobre todo ese juego que propicia además que los chavales tengan precisamente el debate que tienen, ¿no? Olwen se va de la carreta amenazando muy claramente a quien vaya a salir de ahí, ¿no? Sin su permiso, antes de que vuelvan. Y claro, ante la ausencia de evidencias, ni siquiera de que los estuvieran por allí. Y la puerta abierta. Claro, Hansi lo menciona, ellos han dejado la puerta abierta. Podemos tratar en ese debate. Quien rompe ese debate es Claudia, porque tiene la certeza de que están allí. Y evidentemente sí, esa certeza la tiene y un lector que llega por primera vez a ese momento no sospecha absolutamente nada. Pero esa certeza la tiene porque no solamente Claudia quien está ahí, quien está viendo eso, no es. Claro, habría que avanzar mucho, tendría que adelantar mucho, ¿no? Pero realmente sí, ahí está el primer toque. Es el primer toque ahí y estará salpicadísimo de todas esas referencias que solamente van a entrar en una órbita lógica cuando se llega al cuarto libro y cuando se desvele qué pasa con Claudia, porque Claudia tiene ese punto de la propia fascinación de Claudia, y también me estoy adelantando, ¿no? La propia fascinación de Claudia por Olwen. Hay todo un enjambre de cuestiones que se empiezan a trabajar desde el primer minuto, desde el primer instante. Ella no es, evidentemente, consciente de eso. Ella simplemente tiene la certeza, suena como cuando uno está seguro de algo sin tener ningún tipo de evidencia, ¿no? Ella está segura de que están ahí. Y de hecho casi los manda a callar. Cuando los ve, es como veis, ¿no? Incluso cuando ella refiere que los ha visto y el resto no consigue ubicarlo, ¿no? Sí. Alex le termina diciendo, bueno, ha podido ser una sombra. Un reflejo. No. Estoy segura. Estoy segura, ¿no? Esa certeza absoluta no es natural. Es decir, claro, está, en esa situación no está propiciada por algo natural. Lo que hay ahí es eso que se va a terminar desvelando, va a terminar tomando un cuerpo definitivo en el cuarto libro. Pero ahí está el inicio, sí. Y mientras, parte de este debate después se encadena con lo que los chicos empiezan a escuchar. Nosotros, los lectores, sabemos que Olwen y Green ya están entrando y haciendo su trabajo, pero los chicos no tienen ni idea, no ven nada. Y escuchan los gritos y demás. Los deja muy impresionados, muy tocados. Creo que en esto lográs darle un punto de realismo importante, pese a que esta es una obra de fantasía, ¿no? Pero igual uno está muy contaminado por lo que son las películas y las series en las cuales la gente enseguida tiene sed de venganza y disfruta. Acá yo veo a los chicos muy humanizados, por así decirlo. A ver, yo tenía esa pequeña obsesión al empezar Flor de Jade. Yo quería realmente que fuese lo más parecido
a si cualquiera de los lectores tuviese la edad que tuviese o viniese de donde viniese, pero yo en aquel momento imaginaba que iban a ser todos más o menos, iban a estar todos más o menos en un arco de edad cercana a la mía, iban a tener gustos cercanos a los míos, ¿no? Incluso era un mensaje a los roleros, yo era jugador de rol y sabía lo fácil que en un momento determinado, en una partida de rol, uno toma una serie de decisiones o interpreta unas actitudes que están muy alejadas de la realidad. Esto es como sea un actor acostumbrado a interpretar personajes de acción, en un momento determinado lo llevas y en la realidad le pide que se comporte realmente, como está en una situación así. Entonces, el choque es evidente, lo más probable es que no reaccione así. Yo, sobre todo al principio, quería evitar la brutalidad por brutalidad, ¿no? No soy una persona que realmente disfrute con escenas violentas si no tienen una justificación. Luego, con esa justificación, bueno, no me privo, pero sí me gusta darle un toque elegante siempre que pueda. No me gusta regodearme en la víscera, por decirlo así. Decidí no cortar, no alargar, narrando, diría. Esto tuvo que haber, pues eso, haberles dado todo un coro de sonidos, no especialmente. Entonces, ahora te pones en un grupo de chavales que son urbanitas, que no están acostumbrados a eso, que es muy fácil ver según qué cosas en una pantalla de televisión y la gente que disfruta una barbaridad con las películas de terror adolescente, ¿no? Donde el malo mata con el hacha y tal, y otra cosa muy distinta es estar allí. Y aunque sean orcos, ¿no? Que yo de alguna manera deshumanizo al malo, por decirlo de alguna manera, a lo del malo, ¿no? Aunque sean orcos, aunque sean tus captores, aunque te hayan puesto en esa situación. Y yo quería de alguna manera reflejar eso. Entonces sí, el inicio de la conversación es perturbador, ellos están en shock. Sí. Y de hecho son esas primeras imágenes, esos sonidos los que probablemente son los que ocupan los sueños y las pesadillas de ese grupo cuando se menciona, ¿no? Que tenían sueños intranquilos o tal en diferentes momentos posteriores de la narración, probablemente sean eso. Es decir, hay gente traumatizada con muchísimo menos. Sí, claro. Y gente muy preparada para situaciones entonces violentas. Eso, yo además quería dar un mensaje subliminal secundario, que era el siguiente, y de alguna forma algunos de ellos lo captan, que es el grupo de orcos atrapa a 5 muchachos prácticamente sin despeinarse. Los golpea, mucho menos de lo que realmente podría haber sido, los arrastra, los encarcela y tal y cual. 2 tipos acaban con todos ellos. Alguien listo tiene que pensar qué clase de personajes, ¿no? ¿Qué clase de tipos son estos? No van a tardar en hacer esa reflexión, en realidad. Hacia ahí va mi siguiente pregunta. Lo próximo que ven los chicos después de esta situación, que de hecho Alexis destaca que hay silencio, que ya no se escuchan gritos, van a encontrarse con un Olwen, primero con Gering, pero con un Olwen cubierto de sangre, de la cabeza a los pies, pero que a pesar de todo no parece muy turbado por la situación. Me pareció a mí que esta era tu presentación, tu gran tarjeta, ¿no? Bueno, sí. Este es Olwen. ¿Esa era tu intención o también querías darnos un mensaje respecto de la personalidad de Olwen? Sí, no. A ver, yo quería dar una manifestación tácita de la personalidad de los personajes desde el principio. Entonces, que los personajes tuvieran una manera de ser, una manera de entender el mundo, de comportarse, que fuese evidente desde las primeras páginas en las que aparece. Especialmente
estos personajes que van a ser o que son capitales en la historia. Gering desde el primer momento es el que entra o trata de entablar conversación, es el que se esfuerza por crear el contexto en el que se puedan comunicar, es el que... Se vincula. Es el amable, es el nexo, ¿no? Gering tiene esa personalidad, ¿no? Un poco más jovial dentro de lo que cabe, es mucho más comunicativo. Orwell desde el primer momento ya se le nota. Orwell es osco. Más que osco, porque osco puede ser no, es que no está interesado, es que es como que le importa todo muy poco, ¿no? Es decir, él está en su universo, es teatral. A él le gusta eso de quedarse en silencio un momento antes de hablarte, mirarte en silencio antes de hacer. Le gusta esa teatralidad. Ahí se le nota ese aspecto élfico que él no reconoce y no reconocería nunca, ¿no? Pero también está ahí. Y la entrada de él es teatral. Él sabe perfectamente que llega pues empapado en sangre y es cierto, es decir, una vez que uno conoce a ese personaje no le resulta raro que Orwell llegue como el que ha estado haciendo algo trivial. Hace 10 minutos en la oficina. Nada, ¿no? No, puede ser un carnicero después de despiezar una vaca y a lo mejor llega pues hasta aquí, pero el tipo ha estado trabajando, ¿no? Para Orwell es un tipo que se desconecta emocionalmente muchísimo cuando ejerce la violencia, por regla general. Cuando él necesita tener una justificación para eso. Cuando tiene la justificación, para él la violencia es una herramienta que él utiliza como otras herramientas, ¿no? Y no le da mayor trascendencia. Él acaba de hacer lo que tenía que hacer para salvarse él, para empezar, y a su amigo, y ya de paso a estos chicos que cayeron. Que los han endosado ahí, ¿no? Y no le da mayor trascendencia. Eso sí, tienen palabra. Y termina soltándole las llaves diciéndoselo muy claro, por si hacéis vuestros y además, planes, bueno, ¿no? ya les adelantan, ¿no? Que ellos van a sacar la carreta de ahí. Y ya entramos en el siguiente capítulo, que es abrir los ojos no significa despertar, que evidentemente nos anticipa un proceso largo, en el cual el escenario es completamente distinto, nos lo encontramos más bosquecito de Tolkien. Sí, es no, más lo floral. encontramos más bucólico, más agradable, con pájaros y demás. Y al margen de que uno recuerda lo anterior como algo oscuro, desértico, osco, horrible, vos ahí señalás estas similitudes, los chicos descubren muchas cosas similares. Y al mismo tiempo te das maña, decimos nosotros, para poder marcar diferencias. Y las primeras que marcas es con el desayuno. Sí, bueno, la idea del contexto este capítulo originalmente era más largo. De hecho, si no recuerdo mal, el capítulo original abarcaba desde la captura de ellos hasta el final de Ayuda Desesperada, es decir, hasta la vinculación con... Sí, era larguísimo, por eso romper jalones, ¿no? Romper el capítulo en algunos puntos. Este en concreto tenía una intención muy clara, es decir, y en el título se marca, abrir los ojos no significa despertar. Dentro de lo que cabe, toda la situación nocturna, diríamos, ¿no? de la captura, el tiempo que pasan enjaulados y luego la pelea con Falo, la salida, la matanza de orcos, todo eso puede quedar en ese entorno de noche, oscuro, brumoso, como un mal sueño. La idea de llevarlos a un bosque era porque fuera una imagen común, una imagen que cualquier persona pudiera asociar. Por muy urbanita que sea, por muy habitante de ciudad que sea, seguro
que alguien se ha dado alguna vez una escapada, aunque sea una zona de picnic, pero Claro. una zona con árboles, con pájaros y tal. Sí. Entonces, cuando los chavales despiertan, la impresión es, esto está mucho más cerca de lo que yo recuerdo, de mis recuerdos. Que lo que viví ayer. Exacto, que aparecer en mitad del el Gran Cañón del Colorado, ¿no? En un paraje desértico, extraño, casi marciano. Eso no, uno no sale de su ciudad, ¿no? O de su pueblo, del lugar donde viva y tiene, se encuentra eso, exacto, claro. y tiene un desierto rocoso y de piedra verde, o verde, Bueno. de piedra roja y tal, ¿no? No lo tiene. Sin embargo, sí es bastante probable que a poco que te separes un tanto de la ciudad, haya alguna zona con árboles, con ríos, con pajaritos y Sí, tal. sí. Ese es el choque, ¿no? Esto me suena, esto se parece al sitio de donde vengo, ¿no? Entonces, tiene ese punto tranquilizador y de confusión. Es decir, es como si te levantases en una habitación que no es la tuya, pero que podría ser la de la casa de un amigo, o ese primer momento de dónde estoy, pero bueno, lo que estoy viendo me suena, ¿no? De hecho, buena parte de la decisión, perdón, buena parte de las decisiones de los personajes en ese capítulo están directamente relacionadas con esa idea. Y por ahí porque también es una forma de defenderse, ¿no? Me aferro a esto que me parece natural y actúo natural, actúo normal porque, bueno, yo lo que decía es, ellos se encuentran con una cantidad de comida que reconocen pero no reconocen, que Exacto. identifican pero no identifican. De todas formas, lo que intentan hacer después es mantener una charla liviana. Y no, como descansa. Sí, la idea es esta. Ellos están en un bosque, cosa que reconocen. Sin embargo, tienen delante, pues, prácticamente un espetón con car que evidentemente ellos ni han hecho, claro. Ni es normal que uno haga, si no es argentino. Claramente. Que todos echan fuego. Es raro encontrarte con esa imagen. Entonces, van teniendo, por un lado, una de cal y una de arena, como se suele decir, ¿no? Elementos que lo acercan, elementos que los alejan. Cuando ellos se reúnen, y claro, están todos bien, salvo la lesión de Alex, de la nariz y tal, y se ponen a comer, y todo aquel banquete, ¿no? Pues les parece un poco, o sea, muy sorprendente en ese sentido, que si las frutas, que si la miel, dos tipos de bebida, la carne asada y tal, intentan tener una conversación trivial. En realidad yo creo que el punto importante está en las palabras de cronista, reconociendo que lo que realmente querían hablar nadie se atrevía a decirlo, ¿no? Era como si, no verbalizándolo, aquello como no ha pasado. Lo dejo de lado. Sobre todo porque estoy en un contexto en el que podría estar en un bosque cualquiera, de un lugar cualquiera. Esto es reconocible, ¿no? De hecho, por eso se relajan en ese punto. Se relajan quizá en exceso, ¿no? Bueno, es una situación relativamente segura dentro de todo, ¿no? A partir de acá vemos yo vuelvo a ver dos viajes de descubrimiento. Por un lado, Claudia, cuando me imagino que Claudia no caminó 5 kilómetros, ha dado unas vueltas por ahí, ¿no? Y bueno, y se encuentra a estas dos mujeres que no lo son, pero por el otro lado los chicos dan vueltas por el campamento, descubren las armas, empiezan a tratar de tomar contacto con lo que les está pasando de verdad. De hecho, el doble lenguaje es ese. Es decir, vamos a tener por un lado a una Claudia que todo el contexto le hace creer, bueno, pues eso, que está en un bosque cualquiera, en un bosque, ni siquiera un bosque, en una zona de acampada, en unas afueras de una ciudad, ¿no? Es decir, ni siquiera un bosque. Cualquiera, entonces, pues bueno, los peligros
que se va a encontrar una persona en un bosque cualquiera, cercano a una ciudad cualquiera, no son muchos. Es decir, no estamos hablando de los bosques en las rocosas, ¿no? Donde te puede salir un oso. No, estamos hablando de un sitio que no debería de entrañar peligro. Y ella, por curiosidad, un poco por estirar las piernas, por curiosidad, se da una vuelta, no se aleja tampoco mucho. Solamente va a haber un punto, un momento en el que va a recordarse que no está donde está, que es cuando mira al cielo y vuelve a ver los dos soles. Pero justo en ese instante es cuando oye el rumor del agua y se acerca al lago, ¿no? Ese punto va a tener, bueno, el punto de distensión, jocoso, un poco sí, el lado cómico, casi picante, inocentemente picante. Todas ¿no? nos hubiéramos quedado ahí. Mientras que el grupo de chicos que lo que está haciendo es dándose una vuelta por el campamento, son los que cada vez más evidencian lo que era evidente, es decir, lo que ya hemos apuntado. Sí. Estos dos tipos, aparte del hecho de que estamos en un lugar que no sabemos ni siquiera cómo se llama, ni cómo se llama, ni nada de esto, ¿no? Y hay dos tipos aquí que se han cargado a un grupo de orcos y que estaban en una carreta, algo habrían hecho, sí. Apunta Faro con bastante buen criterio, sí, como criterio. Algo habrían hecho, ¿no? Para estar allí también. Y empiezan a rodar una serie de comentarios, una serie de impresiones y de hechos que empiezan a hacer sospechar que, bueno, quizá merezca la pena algún tipo de precaución extra, ¿no? Flechas... las flechas, las armas... Las armas de los orcos, que son impresionantes. Yo también quería eso, ¿no? Es decir, realmente yo escribía para personas, igual, si esta saga se empieza a leer una familia que viva en Alaska, acostumbrados ellos mismos a levantarse la casa, a cortar claro, troncos, sí. a dispararle a osos por ahí, pues igual se ríen, ¿no? Pero yo escribía para urbanitas, yo escribía para personas de ciudad, personas que hemos tenido una vida cómoda, que el mayor reto de supervivencia que hemos hecho es ser capaces de encender el fuego de la barbacoa, ¿no? O de la parrilla. Para ellos tener un hacha de batalla orca que puede pesar 12, 15 sí, kilos, claro. ¿no? Con una hoja especialmente diseñada para matar, ¿no? Flechas de punta aerodinámica especialmente preparadas para atravesar protecciones y tal. Es decir, esto, un arco, esto impresiona. De hecho, cuando un amigo tiene armas de verdad, no las que se cuelgan en las paredes, las de acero de verdad, afiladas, que uno puede tantear el peso, lo incómodo que puede llegar a ser o lo costoso puede ser blandirlas, ¿no? Tamaños reales. Cuando alguien dispara con un arco real y vea la velocidad a la que se dispara una flecha, la capacidad de penetración que tiene una flecha, realmente pone los pelos de punta. Y yo quería, porque sobre todo el primer tercio del enviado es muy así, ¿no? Es decir constantemente, esto es real. Puede no parecerlo, pero es real. Y no tiene nada que ver con lo que habéis conocido en vuestra vida, ¿no? Sí, de hecho hay un momento en el cual el cronista se queda embelesado ante los caballos, que podríamos, de todas formas creo que lo podríamos tratar más adelante, porque hay un punto en el que Odín hace particular hincapié en el tema del retornar a las raíces. En este caso es Odín el que para mí lanza la frase del capítulo, que es en la que se pregunta ¿a qué clase de mundo hemos venido que los hombres mercadean tan barato con la vida y con la muerte? Creo que ese es
tomemos conciencia. Miren lo que pasó. Es cierto que igual no hacía falta cambiar de mundo, ¿no? Hay un montón de rincones en el nuestro donde se mercadea muy barato con la vida y la muerte. Pero normalmente los lectores no han estado allí o no van a estar nunca allí, a ser posible, ¿no? Es decir, y eso da que pensar, ¿no? Da que pensar porque, bueno, yo te decía eso, ¿no? En la construcción de los inicios de Flor de Jade, el grupo de chavales pasó por una serie de etapas y al final se queda en un grupo que podría ser un grupo de clase media o clase trabajadora media, española o europea o norteamericana, es decir, estamos hablando de chicos del primer mundo sin mucha experiencia hostil en sus vidas. No estamos hablando de nadie criado en los suburbios de favelas de Brasil o en los suburbios de Sudáfrica o algo así. Sí, claro. Si uno va allí, evidentemente se encontraría algo parecido, pero para ellos esto es un shock, ¿no? Y las evidencias están ahí. La gente va armada, la gente está preparada para arrancar vidas y de hecho ellos lo han hecho, acaban de presenciar. Y eso es lo que pone en alerta al grupo, ¿no? Esa toma de conciencia rápida de quizá hemos dado un montón de cosas por sentado en la vorágine de acontecimientos y igual hay que replantearse, ¿no? Y ahí será Alexis el primer preocupado por Claudia. Sí. Y cerrar el capítulo saliendo por esa, un poco remontándonos a aquel momento en el que él intenta defenderla y termina con la nariz así, ¿no? Siempre tratando de proteger. Alex tiene ese punto. Yo creo que todos los hombres, en una medida u otra, tendemos a ser paternalistas con las mujeres o tendemos a tener esas actitudes no siempre llevadas por ningún tipo de superioridad o de actitud no, es un poco lo que nos sale de... Sí, claro, una preocupación natural. Y él lo único que sabe es que su amiga podría estar en peligro. Yo juego durante la mitad del capítulo a sembrar una pequeña sombra de dudas sobre los propios Olwen y Gary, que no tiene mucha base, porque evidentemente, y de ahí va a estar posteriormente la salida de Claudia, no va a tener mucha base si uno analiza con lógica cuál ha sido el comportamiento de esta pareja. Pero igualmente, Alexis podía tener preocupaciones extras. Claro, o sea, claro, él sabe también que es un mundo en el que hay orcos. Las tiene. Como mínimo. Y su amiga podría haberse encontrado con... Alex no sale a salvar a Claudia de Olwen y Gary. Alex sale porque ha tomado conciencia de que realmente el lugar podría ser mucho más peligroso de lo que ellos piensan, que el peligro podría estar en cualquier lugar. Claro. Y adoptar cualquier tipo de forma, ni siquiera tiene por qué ser conocida, y lo único que quiere es como esa madre que ha perdido de vista al peque. No, lo único que quiero es que venga para acá y saber que está bien. Exacto. Y ahora nos vamos a sentar y vamos a hablar y vamos a decir, a ver qué pasa. Bueno, empieza un poco así, ayuda desesperada, con un debate. ¿Qué hacemos? Empieza con el debate de, bueno, esta gente ha demostrado que puede matar eficientemente a un grupo numeroso de orcos. Sí, ayuda desesperada es básicamente es el epílogo, ¿no? Del capítulo. El epílogo del capítulo y es el nexo. Es decir, tenían que ponerse todas las claves que hicieran que el grupo de humanos terminase vinculado con la extraña pareja que forman
Olwen y Gering simplemente porque no hay nadie más. Es decir, y porque son conscientes de que solos es probable que tengan las horas contadas, ¿no? El debate no tenía, o sea, el debate en realidad es un poco la necesidad humana de volver a centrarse y decir que esta parte, pero no tiene muchas opciones. Creo que es lo que dice hoy. Y ahí ¿Tenemos opción? No hay opciones. Y evidentemente Alexis pone la nota sobre Olwen y Gering también con idea, ¿no? Es decir, bueno, es que no sabemos quiénes son, no sabemos. Claudia juega con la política de hechos consumados, ¿no? Es decir, si quisieran habernos hecho daño, pues nos lo hubieran hecho ya, o con no ayudarnos, con habernos dejado tirados, hubieran tenido bastante, ¿no? Sin embargo, el capítulo también tenía la intención de presentar a Olwen y a Gering realmente. Toda la etapa anterior hemos jugado con la sombra, con la suciedad, no nos veíamos bien, con tal, ¿no? De hecho, la escena del baño, aparte del juego jocoso, ¿no? y de tener allí a Claudia un poco en una situación incómoda en tanto en cuanto... Si se daban cuenta, iba a ser incómoda. Claro, en tanto en cuanto que iban a pensar, ¿no? Porque ella llega allí sin esperarlo, se encuentra con aquello, es más, cree que son mujeres. Y cree que son mujeres precisamente porque, bueno, nadie sabe todavía que son elfos o que parte de su sangre es élfica. Pero yo quería también marcar esa diferencia, ¿no? La diferencia entre un humano y un elfo, o un humano de alguien que no es del todo humano. Y eso es una cuestión un poco peliaguda. Además, yo me planteé ese reto con 17 y 18 años. Nadie tiene una experiencia sensible de estar en presencia de algo que no sea humano. Es decir, claro, de otro ser con el que haya podido comunicarse, que haya podido verlo moverse, gesticular o tal, que no sea humano. Es decir, usted ha tenido la experiencia de haber conocido a un humano que no es de su cultura y que puede ser que difieran ciertos aspectos físicos, pero sigue siendo humano. Pero claro, eso es un humano igual. Es decir, un señor de Mozambique, un señor de China, Bogotá, Buenos Aires y somos Rusia. Humanos todos, independientemente del color de nuestro pelo, independientemente del color de nuestra piel, somos todos humanos. Sin embargo, ellos no están en presencia de humanos, sí, y tiene que haber algo que les haga fascinarse, que les haga darse cuenta de que realmente no tienen genes en común, ¿no? Es decir, que el código genético de uno y de otro no es el mismo. Pero este capítulo queda en juego, plantea el enigma. Sí. Pero precisamente por eso, como no lo digo, como todavía no se desvela, sino que ellos lo que encuentran es algo extraño. Ese algo extraño se traduce en esa fascinación, es decir, son dos seres bellos. Yo no quería esa belleza irreal a la que muchas veces se les dota a los elfos. De hecho, tienen muchas similitudes humanas, es decir, uno cuando ve a un elfo quizá un elfo puro de flor de jade, igual no tanto, pero un mestizo, uno ve muchos rasgos que son muy humanos, es decir, la arquitectura del cuerpo, la fisonomía, tiene una base que es perfectamente reconocible por un humano, pero tiene detalles que los hacen distintos, ¿no? Y en este caso estaban en detalles tan sutiles como ese cabello, ¿no? Incluso el de Olwen, ese cabello no es de hombre. Sí, igual creo que lo que dice el capítulo en realidad es
hay algo exterior que es una belleza realmente impresionante. Pero hay algo más que no estamos pudiendo determinar. Sí, de hecho... Llámale magnetismo, garbo, elegancia. Es eso. Es decir, Guerin es un tipo muy guapo, es un hombre muy bello, pero no es esa belleza irreal, no es esa belleza... Y a Orwell le pasa algo similar, sobre todo si se ve desde ojos humanos, ¿no? En el que esos rasgos, mezcla, resultan muy atractivos. Son dos personajes atractivos, pero no es la belleza facial, diríamos. Lo que es verdad que lo son, pero es otra cosa. Es la manera que tienen de moverse, especialmente Guerin, que tiene más genes elfos, ¿no? Tienen más porcentaje de elfo. La manera de moverse, la manera de mirar, el punto gestual, esa elegancia innata. Incluso la voz. La voz, la presencia, ¿no? Es decir, ahí es donde marcan una diferencia abismal. Y quizá por poner el punto, ¿no? En algo reconocible por el lector y tal, seguro que todo el mundo conoce a alguien, ya sea un chico o una chica, a la que dices, tiene una manera de moverse, tiene una manera de vestirse, tiene una manera de comportarse, tiene un talante, unas inflexiones en la voz absolutamente naturales que hacen que no pueda dejar de mirarlo, ¿no? Que diga siempre, wow, es muy élfico. Claro, tú podrías decir es muy élfico. Uno suele decir eso a veces. Bueno, al menos en nuestro grupo es normal. Pero es esa idea, ¿no? Es el carisma, es la elegancia, es un conjunto. Ellos exudan eso. Y sobre todo, lo van a hacer muy evidente cuando el último recuerdo de ellos eran dos tipos con el pelo sucio, con la ropa sucia, medio oscuras y tal, ¿no? Cuando se encuentran con aquellos dos que han vuelto del baño, moviéndose como ellos se mueven, hablando y gesticulando y tal, es decir, cuando los ven a la luz de los soles, ¿no? Es cuando se dan cuenta que algo hay. Y yo quería y necesitaba gastar una serie de líneas en ese capítulo para abrir boca, ¿no? Abrir un poco esa puertecita sin tener que llegar y decir, son elfos. Que no tardará en desvelarse, pero no me gusta por ir dando pistas. No me gusta precipitar las cosas, ¿no? Para cerrar me gustaría volver a poner un audio. Va a ser un poquito más largo y después lo vamos a dividir en dos vertientes, que me parece que son muy interesantes. Así que vamos a escuchar. ¿Quién cazó y secó las provisiones, recogió fruta, encendió el fuego? Por los dioses olvidados, ni los patriarcas reciben ese trato de un desconocido. Lo que tú quieras. Apostilló ella sin conceder tregua al desánimo. Todo eso ha sido posible después de salir de la jaula. Y salisteis de ella gracias al cuchillo de este idiota. Así que, técnicamente, os sacamos nosotros. ¿Técnicamente? Repetía Olwen tratando de disimular la irónica comicidad de todo aquel asunto. Eres más taimada que una farsante de aros. Dejadnos ir con vosotros. Al menos hasta que encontremos a alguien que pueda ayudarnos, o a alguien que quiera creernos. Eso va a ser algo difícil, afirmó con rotundidad el espléndido jinete. Ni los niños de pecho creerían esa estupidez. Sé que no vas a dejarnos aquí, Olwen, aseguró ella con una insólita certeza mirándole a los ojos. ¿Qué te hace estar tan segura, muchacha? Claudia clavó la honda mirada de su pupila en él y habló con una voz que no parecía la suya, pronunciando palabras que Olwen ya había escuchado por boca de otra persona hacía mucho tiempo. Esas palabras le hicieron traer recuerdos y añoranzas del pasado, y a las cuales no pudo enfrentarse. Si en algo valoras tu palabra, cumplirás lo que prometiste. Tus ojos me dicen que nunca has faltado una promesa. Guerin trató de taparse la incipiente sonrisa que asomaba a su rostro. Acá está Claudia, que con una intervención más bien divertida, muy de Argentina, técnicamente,
Y creo que te decía antes, hay 2 puntos interesantes. El primero, Claudia termina de atar en la promesa a Olwen sin dejarle manera de escapar. Se aprovecha un poco de aquella frase y decide, bueno, esta es la nuestra, si no salimos acá, no salimos de ninguna manera. Por otro lado, la frase que usa Claudia lleva a Olwen a otro lugar y lo lleva a otra persona. Entonces, bueno, quería hablar un poquito de esas 2 vertientes. Sí, bueno, ese es el nexo, ¿no? Es decir, yo necesitaba algo firme para que una pareja de trotamundos, viajeros, buscavidas, como son, o como han terminado convirtiéndose Geraint y Olwen, se echen a la espalda la responsabilidad de cargar con un grupo de humanos en un contexto, además, en el que ir acompañado de un humano, verte con un humano, tener tratos con un humano puede costar caro. Eso no lo sabe el lector, pero los personajes evidentemente sí lo saben. Tenía que ser algo sólido. Sobre todo cuando ellos se toman la deferencia de dejarles, es decir, os hemos sacado de allí, que es un poco lo que le dice Olwen, os hemos sacado de allí, os hemos cazado, os dejamos caballos, armas. ¿Qué más queréis? ¿No? Es decir, hemos cumplido de sobra. Sí, claro, para un cruce con desconocidos. Y no solamente con un cruce, o sea, es decir, se pasan de amabilidad. Es decir, es posible que la inmensa mayoría de la gente los dejara a su suerte, sino incluso aprovecharse de, es decir, robarle la ropa o tal o cual, o en el caso de humanos, sí, claro, siendo ellos no humanos, no, ahora los voy a vender yo, ahora los voy a engañar y los voy a llevar a un sitio donde, es decir, podrían haber pasado mil cosas. Desde la mentalidad de Geraint y Olwen es como, pero qué más. Pero qué más, ¿no? Es decir, no hay mucho más. Entonces tenía que ser algo muy sólido porque evidentemente ellos, incluso Geraint, que es el más conciliador, da el asunto por zanjado, ¿no? Es ese matiz. Es primero el ingenio de Claudia, a mi parecer, de ir hacia adelante, ¿no? De ser capaz de encontrar el pequeño hueco en el... Legal. Exacto, fisura legal en el discurso de Olwen ahí, atado, haciendo unos malabares increíbles, ¿no? Bueno, sí, todo eso fue después de que saliera. Como salisteis con la navaja del tipo este, en el fondo sacamos nosotros. Está pilladísimo con pinzas y eso lo sabe todo el mundo. Pero ella huye hacia adelante. Encuentra que ahí hay una fisura y le huye hacia adelante, ¿no? Hay una parte probablemente de Olwen que reconoce en ese juego taimado, hay cierto punto de atractivo, ¿no? De decir, bueno, me está intentando engatusar esta diva, Hay un punto simpático que probablemente no hubiera bastado para la colaboración, ¿no? Es justo cuando reaparece esa carga emocional que Claudia en realidad tiene ahí detrás y no sabe. Es cuando se apodera de ella, diríamos, un recuerdo pasado y le hace decir justo las palabras oportunas en el momento oportuno. Porque llegará un punto en el que probablemente terminemos hablando de cuándo Olwen se dio cuenta o no se dio cuenta, cuándo empezó a sospechar si lo hizo, si no lo hizo y tal. Probablemente Olwen empieza a sospechar en este punto también. Y Geraint, ¿no? Geraint, y la única que no lo sabe, ellos empiezan a atar cabos relativamente pronto. En nada habrá un capítulo que nos retrotraerá a la conversación que mantuvieron ambos, sí, justo en el periodo de la carreta, donde ya sale a colación y ya hay una mención. Una sospecha.
porque es básicamente como encontrarte con un viejo amigo o como encontrarte con alguien que tiene la misma forma de hablar, la misma gestualidad y tal, que alguien a quien conoces o has conocido mucho, un gran amigo tuyo, ¿no? Y es, oye, ¿no te recuerda este? Y en ese no te recuerda hay muchas más cosas implícitas que, bueno, mejor hablar en su momento, ¿no? Pero esa frase ya las tiene. Y es más, esa frase viene después de esos pensamientos, aunque ahora mismo el lector no lo sabe porque el capítulo viene después. Viene después, ¿no? Pero esa puntilla viene a referir eso, y por eso Goering en realidad se ríe. Eso se tapa la boca. Es como... Es que lo que dice ahí es, yo sé cómo va, él sabía cómo iba a terminar. Sabe cómo va a terminar exactamente conoce a todos los implicados, incluida Claudia, aunque ella no lo sepa, lo suficientemente bien como para saber que no hay vuelta atrás. Y resulta el punto de anclaje, en realidad. Y aquí es donde a partir de ahora va a empezar realmente la historia. Ya tenemos al grupo conectado con unos guías, unos, diríamos, personajes locales que pueden conducir al grupo, en principio sin mayor pretensión, pero ya la vía está puesta, ¿no? Y ya el vehículo empieza a andar con su propia inercia. Hemos llegado al final. Hemos llegado al final de este Así que bueno, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por estar ahí, esperamos que les haya gustado y nos volvemos a ver en Desmontando la Flor de Jade. Hasta luego. Hasta luego, chicos.